Seguramente que muchos, todos, hemos vivido momentos felices. Momentos que nos han generado mucho disfrute, mucho gozo, ¿no? Placer, alegría, satisfacción, amor, en fin, emociones agradables. Si yo les pidiera que en este momento traten de ubicar uno de esos momentos, el que más se le viene a la mente, el más significativo, ¿cuál sería? Y después de ubicar ese momento, quisiera que me digan y traten de establecer, identificar el por qué se sintieron así. Seguramente pudieron recordar ese momento, esas emociones, ¿no? Y el por qué generó este sentir. Seguro que disfrutaron mucho, intensamente, pero luego entendieron que la vida debería continuar, regularon sus emociones, ¿no? Atenuaron la intensidad de estas y continuaron con su día a día. Sin embargo, también seguro hemos tenido nosotros en determinado momento de nuestras vidas momentos infelices, ¿verdad? Momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, ira, bueno, en fin. Y si les pidiera que ubiquen ese momento triste, ese momento difícil, ese momento doloroso, y que luego traten de establecer la razón, el porqué de que vivieron ese momento, seguro que junto con el recuerdo también vuelven a vivir de alguna manera esas mismas emociones. ¿Se han dado cuenta de algo? Que en el caso de los momentos felices, momentos agradables, los superamos, por decirlo de alguna manera, rápidamente. Es decir, lo disfrutamos, lo vivimos, pero luego entendemos que ya pasó, lo echamos al pasado y entendemos que la vida debe continuar. Lo asumimos y seguimos viviendo. Pero en el caso de los momentos infelices, en algunas ocasiones, más de uno no hace ese superar, no hace ese asumir, ese echar al pasado ese momento infeliz, y por el contrario, lo sigue viviendo día, tras semanas, tras meses e incluso tras años. Solo ocurre con los infelices. Nadie está constantemente riendo por algo que le pasó hace un mes, 2 meses, 4 meses, 1 año, 3 años, 5 años. Pero fíjense que sí, muchos lloran por algo que pasó hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, 3 años, 4 años, 5 años. Y actualmente siguen llorando. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa con nuestro mundo interno que manejamos de esta forma distinta los momentos infelices en comparación a los momentos felices? Un poco que este compartir busca ayudarnos a entender qué pasa, qué sucede y cómo y qué hacer para corregir, ¿no? Y vivir con más plenitud y de manera más saludable. Para ello, vamos a plantearnos preguntas básicas, ¿no? Relacionadas con la temática de por qué sufrimos y cómo los pensamientos negativos pueden tener relación con este displacer, con este dolor. Después de plantearnos las preguntas, vamos a analizar, vamos a resolverlas y llegar a conclusiones a modo de respuesta. Empecemos con la primera. ¿Cómo influyen nuestros pensamientos en lo que sentimos y hacemos? Vamos a ver. Si yo les pido que vuelvan a recordar estos momentos difíciles, estos momentos infelices, y establecer, identificar
el porqué de este sentir, muy probablemente el 99.9 de ustedes hicieron esta relación. Sucedió algo, terminé con mi pareja, perdí a un ser querido, me despidieron del trabajo, no logré el ascenso, en fin, sucedió algo que me generó tristeza, cólera, rencor, dolor, depresión, sufrimiento. En una relación 1-2, sucede algo e inmediatamente yo siento o hago algo. Porque además de sentir tristeza, dolor, cólera, también puedo encerrarme en mi cuarto y no salir. Puedo no querer comer, no dormir, descuidar mi arreglo personal, tomarme unas copas. Entonces mire que las reacciones pueden ser emocionales o conductuales. Repito, 99.9 hemos hecho esta relación en algún momento y tal vez lo sigamos haciendo. Sin embargo, esta relación directa entre lo que sucede y lo que sentimos o hacemos no es tal. No hay una relación directa. Entre estos dos factores existe uno intermedio. Un intermedio que muy pocas veces tomamos en cuenta o muy pocas veces tomamos conciencia que existe, pese a su importancia. Este factor intermedio entre las situaciones que nos toca vivir y nuestras reacciones es lo que pensamos. Lo que pensamos con respecto a la situación. Por ejemplo, ahora yo estoy compartiendo con ustedes y en un momento dado alguien hace una pregunta. Una pregunta un poco fuera de lugar. Esa pregunta me incomoda, me genera fastidio, me genera molestia y yo digo, tu comentario me ha incomodado, estableciendo esa relación 1-2 que mencionaba hace un momento. La situación, el comentario, me ha generado directamente incomodidad. Pero como ahora podemos ver, esa relación directa no existe. Porque a tu comentario yo lo he valorado, yo lo he interpretado, yo lo he percibido, le he dado un significado. Y probablemente haya dicho, me quieres hacer daño, me tienes cólera, todos son malos conmigo. Y ese tipo de pensamientos es lo que genera ese desagrado, esa molestia. Porque frente a ese mismo hecho, el comentario, yo pude reaccionar, bueno, quieres saber y para eso estoy aquí, para aclarar. Y muy probablemente pensando así, dime o no, probablemente no me hubiera enojado. Probablemente hubiera pensado, wow, cuánto lo he impactado que siente ganas de preguntarme, considera que soy digno que le responda y más bien sentirme halagado ante la pregunta, ante la misma pregunta. Y obviamente la reacción va a ser de orgullo, de satisfacción, lejos de molestia. ¿Verdad? Entonces, son los pensamientos prácticamente los que determinan qué hacemos y cómo nos sentimos. ¿Bien? Entonces, a modo de conclusión, como una primera idea, tengamos claro, lo que sentimos y lo que hacemos no depende de la situación, de lo que sucede, sino más bien de lo que nosotros pensamos con respecto a eso que sucedió. Entonces, podríamos pensar que si la base es lo que pensamos, pues para no deprimirme, para no llenarme de ira, para no ponerme ansioso, la clave es no pensar. Si el problema son los pensamientos, pues la solución es no pensar. No, sin embargo no, es imposible. Siempre estamos pensando. Más bien, si esto es así, si siempre estamos pensando, lo que tenemos que analizar es qué pensamientos entonces generan este malestar y cuáles no. En el ejemplo que ponía del comentario, miren ustedes que si pienso me tiene cólera, me quiere hacer daño, me molesto. Si pienso es probable que quiera saber, es probable que conozca, tenga información, es probable que esté confundido, mejor le aclaro la duda. Y este tipo de pensamientos
Esto no me generaría incomodidad. Vemos que entonces que hay dos tipos de pensamientos. ¿Sí? De esta manera, la siguiente pregunta que tendremos que hacernos es ¿cuáles son estos tipos? ¿Cuáles generan perturbación, incomodidad, displacer, dolor, sufrimiento? ¿Y cuáles más bien generan o promueven una vida saludable con nosotros mismos y con los demás? Veamos entonces cuáles son estos tipos. Para ello vamos a describirlo con este esquema. ¿Sí? Veamos. Lo primero que tienes que saber es que los pensamientos que se vinculan con lo que sentimos y lo que hacemos solo son algunos, no son todos. ¿Sí? No todo lo que pasa por esta cabecita tiene que ver con reacciones emocionales, ¿no? O conductas, comportamientos. La mayoría, pero no todos. Por ejemplo, si en este momento miro mi reloj y digo, miro mi reloj y dejo mi reloj ahí. No me lo puse. Bueno, si en este momento miro mi reloj y digo, son las 5:10, es un pensamiento evaluativo de la realidad que no me genera ninguna reacción, ¿no? Si en este momento yo digo, tengo este blazer azul, también he pensado y no me genera ninguna reacción. Entonces hay algunos pensamientos que no entran en este análisis de la relación con nuestras emociones y nuestras reacciones. ¿Cuáles son los pensamientos que sí son importantes conocer? Que sí tienen íntima relación con lo que sentimos y hacemos. Estos pensamientos están relacionados con nuestras necesidades humanas. Recordemos que el ser humano es un ser de necesidades, que nace, crece y se desarrolla en función a la satisfacción de necesidades. Las necesidades pueden ser de dos grandes grupos: las fisiológicas, sed, hambre, abrigo, de alimento, básicas o fisiológicas, y las secundarias o psicológicas: la necesidad de amor, la necesidad de logro, la necesidad de pertenencia, la necesidad de autorrealización. Las básicas tienen que ver con nuestra supervivencia. Si no como, me muero. Si no bebo agua, me muero. Las psicológicas no. Las psicológicas a lo sumo tiene que ver con nuestra calidad de vida. Si no tengo pareja, pues no voy a estar cómodo, pero no me muero. Si no logro mis metas, pues me voy a sentir insatisfecho, pero eso no compromete mi vida. Entonces, los pensamientos que se originan relacionados con las necesidades humanas son esos los que nos llevan a sentir o a actuar. Estos pensamientos pueden ser relacionados con búsqueda de cosas para satisfacer necesidades. Por ejemplo, quiero un carro, quiero casarme, quiero tu amistad, quiero ascender. Mire que el pensamiento involucra un pedido, una solicitud, una búsqueda de, y a través de esa búsqueda yo logro satisfacer determinada necesidad. Pero al otro extremo, ahí está, al otro extremo tenemos más bien pensamientos de rechazo, y que al rechazarlo también satisfacemos ciertas necesidades. No quiero que me maltraten, no quiero que me critiquen, no quiero que me abandones, no quiero que me mientas, no quiero que me desobedezcan mis hijos. Rechazo ciertas situaciones y a través de ello también satisfago mis necesidades. ¿Ok? Hasta aquí vamos a decir que no hay problema, ¿no? Por un lado pido cosas para satisfacer necesidades y por otro lado rechazo cosas para satisfacer necesidades. El problema está en cómo lo pido o cómo lo rechazo. De esta manera, entonces podemos ver que hay dos tipos más, dependiendo de cómo se pide o cómo se rechaza. Los positivos, los adecuados, los pensamientos funcionales, saludables, sanos, buenos, en fin. Y los negativos, los pensamientos disfuncionales, los pensamientos enfermizos, patológicos, inadecuados.
Y vemos entonces que hay pensamientos positivos que piden cosas y que rechazan cosas, pero que son parte de nuestro día a día. Y hay pensamientos negativos en donde pedimos y rechazamos cosas, pero de manera incorrecta, de manera disfuncional, no sana. Y son estos pensamientos los que nos generan perturbación. En el primer grupo de pensamientos tenemos esos pensamientos donde yo solicito cosas de manera correcta. Cuando digo, me agradaría ser tu amigo, pero probablemente no se pueda. Me agradaría lograr ese ascenso, pero a lo mejor no soy el único que postula. Me agradaría que mi hijo sea hombre, pero probablemente Dios me concede una hija mujer. Me agradaría comprarme un carro, pero a lo mejor no me alcanza y lo tendré que hacer más adelante. Miren que en este punto los pensamientos son de solicitud, pero contemplan la posibilidad que se alcance lo esperado, pero un margen de error, o tal vez no se pueda. Estos pensamientos, expresados de esta manera, están íntimamente ligados con emociones, también placenteras. Emociones como el entusiasmo, el amor, el orgullo, la alegría, ¿sí? Que se relacionan al expresar estas emociones y sentimientos. En el segundo grupo tenemos pensamientos de rechazo, pero de manera positiva. No quisiera que me abandones, pero probablemente tengamos que separarnos. No quisiera desaprobar este examen, pero probablemente no respondí correctamente, el profesor tiene otros criterios, es probable. No quisiera perderte, no quisiera que te alejes de mí, pero probablemente, miren que de la misma forma se expresa el rechazo a algo, pero al mismo tiempo se contempla que probablemente no sea así, en un margen de error, por más mínimo que sea. También este tipo de pensamientos están ligados con emociones, en este caso displacenteras, si es que nuestra solicitud no se da. Si es que este no quisiera, no se cumple, asumimos ciertas emociones displacenteras. Emociones como la tristeza, no quisiera que te vayas, pero se va. Y entonces son lógicos sentirme triste, ¿no? No quisiera que me falten el respeto, pero lo hacen y eso me enoja, ¿no? No quisiera que se burlen y no quisiera quedarme solo y sin embargo se da. Miren ustedes cómo estas reacciones emocionales son parte de, se dan de manera natural y hay que aceptarlas cuando nos toque vivirlas. No solo debemos pensar en emociones positivas y pensamientos positivos. Y si nos toca estar tristes, enojados, con temor, tomarlo a la tremenda. Como que, oh, estoy triste. No, es parte de la vida también. En el tercer grupo de pensamientos tenemos los pensamientos que solicitan algo, los pensamientos de búsqueda de algo, pero de manera negativa. Eso que exige, que impone. Tienes que estar conmigo, tienes que quererme, tengo que salir adelante, tengo que ganar el partido, tengo que, y tienes que, y me exijo y exijo a los demás y exijo al mundo cosas de manera imperativa, de manera radical. Aquí no se vale, pero probablemente, no hay pero probablemente, sí o sí, tienes que amarme, tienes que apoyarme, tienes que comprenderme, sí o sí, no hay de otra. Estos pensamientos de búsqueda, de exigencia, extremos, también tienen emociones extremas. Emociones como el apasionamiento, la obsesión, la soberbia, la euforia, que son, miren ustedes, manifestaciones inadecuadas de las primeras vistas en el grupo 1. Mientras que el entusiasmo es una emoción real, auténtica. El apasionamiento es su extremo, frente al amor, la obsesión, y así sucesivamente. Las emociones son extremas, ¿no? Ya no son reguladas. Y en el cuarto grupo, el que más me gusta, porque es el que más frecuentemente vivimos y observamos, es ese grupo de pensamientos en donde rechazamos
ciertas cosas de la vida de manera imperativa, de manera rígida, de manera dominante, cerrada. No quiero que te vayas. No debemos terminar. No quiero que te mueras. No quiero estar solo. Y miren que no quiero no contempla el, pero a lo mejor sí. No hay a lo mejor sí. No quiero, por lo tanto no debe pasar. Y nos cerramos. Y si sucede, no quiero que te vayas, no debes irte. Pero si se va, entonces las emociones son extremas, displacenteras, disfuncionales. Emociones como la depresión, la ira, el asco, la fobia, la ansiedad. Son estas emociones las que muchas veces nos llevan a sufrir. Y en algunos casos nos llevan a consulta cuando buscamos ayuda. Y si no, vivimos eternamente reviviendo ese dolor día, tras semana, tras meses, tras años. Bien, entonces, como podemos ver, de estos 4 tipos de pensamientos, los 2 primeros son pensamientos funcionales, normales, que responden a ciertas situaciones. Solicito algo, si lo logro, bien. No solicito algo y si no lo logro, pues también lo asumo y lo vivo, ¿no? De acuerdo a la emoción que me despierta en ese momento. El problema son los 2 últimos. Cuando pido algo o rechazo algo de manera rígida, de manera imperativa, impositiva, sin margen de error, como si yo fuera una especie de todopoderoso, que lo que yo quiero tiene que cumplirse y lo que yo no quiero, por tanto, no debe ser de ninguna manera. Son estos pensamientos negativos los que nos llevan a sufrir. De ahí el título de nuestra sesión. Estas exigencias, este requerimiento de necesidades, pero de manera impositiva, de manera negativa. ¿Bien? Segunda conclusión entonces, son los pensamientos negativos de solicitud o de rechazo, pero siempre negativos, los que nos generan sufrimiento. ¿Ok? Muy bien, vamos avanzando y ya tenemos claro que son los pensamientos negativos los que nos generan sufrimiento. Ya tenemos claro que hay 2 tipos de pensamientos y los negativos, pero ¿qué características tienen? ¿Qué más? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo saber? Ok, vamos Vicente, deja de pensar así, que esto es un pensamiento negativo. Necesito información. Ya sé que son negativos. Hemos dado ciertos lineamientos generales, pero necesito más información. Profundicemos un poco. Bien. ¿Qué características tienen los pensamientos negativos? Es la siguiente pregunta que vamos a responder. Veamos. 4 características básicas de muchas que pueden haber. 4 características básicas. Primero, en los pensamientos negativos, nosotros solemos evaluar nuestras necesidades de manera incorrecta. Decíamos, minutos antes, que existen 2 grupos de necesidades. ¿Recuerdan? Las fisiológicas y las psicológicas. Mencionamos que las fisiológicas eran necesidades indispensables, de las cuales corría riesgo de no ser satisfechas nuestra supervivencia. Si no como, si no bebo, si no duermo, me muero. Sí, me muero. Tengo que satisfacerla sí o sí. En este tipo de necesidades no hay margen de error. O como. En un punto tengo que comer. Y está bien dicho, tengo que. Sin embargo, las necesidades psicológicas no tienen ese grado de imposición, de dramatismo. Tengo que comer. En lo psicológico no puedo decir, tengo que tener pareja. No funciona. En lo psicológico, a lo máximo llega una preferencia, que puede ser muy extrema, muy extrema, pero nunca llegar al 100%. Necesito una pareja al 99.999, pero siempre hay una posibilidad de que no la tenga. Necesito logros, necesito reconocimiento, necesito pertenecer a un grupo, necesito aprobación, pero siempre esa necesidad tiene un margen de error, pero tal vez no lo tenga. Vean ustedes entonces la diferencia entre una necesidad fisiológica y una psicológica. Fisiológica, tengo que.
psicológica, me gustaría, quisiera, probablemente. Sin embargo, en el día a día confundimos estas características. Ya nuestras necesidades psicológicas de pareja, de logro, de adquisición de bienes, de pertenencia, de las psicológicas, le asignamos un valor como si fueran fisiológicas. Y entonces tú dices, tengo que tener pareja, como si estuviera diciendo tengo que comer. Y te desesperas, y te obsesionas, y te deprimes, porque sientes que es como que el pan, como que el abrigo, como que el agua. Y no, es tu pareja. Puede estar como no puede estar. Y entonces ese es el primer punto en el que nos confundimos y que nos lleva a sufrir. Cuando a nuestras necesidades psicológicas le damos un significado dramático, como si se tratara de una necesidad fisiológica. Segunda característica. Tenemos una inadecuada valoración personal de nosotros mismos y de los demás. Entonces, como nos exigimos dramáticamente satisfacer nuestras necesidades, si éstas no se satisfacen, entonces solemos ser drásticos al criticarnos o a criticar a los demás. Por ejemplo, me tienes que querer, porque si no me quieres, eres de lo peor. Tu etiqueta, tu sentencia, eres mala, eres malo. O al revés, tengo que ser el primero en la clase y si no lo soy, no valgo para nada. Soy un bruto, soy un tal por cual. Solemos a condenarnos o condenar a los demás si es que estas necesidades no son satisfechas. No aceptamos la posibilidad inherente al ser humano de fallar. De fallar nosotros, de fallar tu pareja, tus hijos, tus amigos, de fallar la humanidad. Valoramos inadecuadamente al ser humano. Tercera característica, creemos que no podemos sufrir. Como las cosas no se dan como espero, yo las rechazo tan intensamente porque supongo que si no sucediera voy a sufrir. Y este sufrir yo lo evalúo como algo catastrófico. Como si me dijeran de 0 a 20 cuánto le pones y yo le pongo 21. Comprenderán que si yo te pido que valores un dolor de 0 a 20, 20 sería el tope que puedas soportar. Entonces si 20 es el tope que puedas soportar, ¿cuál es el problema? Soporta ese 20. Sin embargo, muchas personas rechazan el displacer como si hubiera un 21. Como si por separarse de su pareja fuera algo como algo que tentara contra tu vida. Como que si tu pareja te dice, terminamos, en ese momento fuera un puñal. Terminamos, no. Y quedaras ahí. ¿No? ¿Sabe qué, señor? No logró el trabajo. Oh, no logré el trabajo. ¿Sabes qué? Qué sé yo. No lograste el puesto. Vas a ser evaluado. Y tú tomas esas situaciones como sinónimo de sufrimiento. Y ese sufrimiento lo tomas como que muerte. Como de una manera extrema. Lo real, lo cierto es que sí podemos sufrir. Siempre yo menciono en mis consultas, talleres y cuanta oportunidad tenga, que el ser humano confunde el no quiero sufrir, lo cual es válido. El ser humano se orienta hacia el principio del placer, ¿no? Busca todo lo agradable y evita lo desagradable. Eso es natural. Lo hacemos ustedes, yo y todos. Pero confundimos el no quiero sufrir con el no puedo sufrir, que es muy diferente. Dile a tu pareja, no quiero que te vayas porque me va a doler mucho y no quiero vivir ese momento. Pero no le digas, no quiero que te vayas porque me va a doler mucho y no puedo vivir ese momento. Eso no es cierto, sí puedes. No quieres, que es muy distinto.
Pero otra vez volvemos al hecho de que tenemos que aceptar la vida tal como viene. Y si nos toca sufrir, pues, ¿qué más remedio? Asumir el momento que nos toca. Y una cuarta característica es que exageramos lo malo. Y es que, claro, ¿no? Cuando nos toca la parte fea, cuando nos toca el día de tinieblas, o bien nos sentimos chiquitos y decimos, no voy a poder, soy indefenso, esto me va a matar, esto es demasiado para mí. O bien vemos el problema como que demasiado grande y decimos, esto es lo peor, prefiero la muerte, esto es terrible, es catastrófico, es lo más terrible que me ha podido pasar. Y no, probablemente sea malo, muy malo, pero nunca, nunca demasiado malo, porque otra vez volvemos, si fuera demasiado malo, te mata, pues, te mueres. Y la gente no se muere de sufrimiento. Algunas lamentablemente se quitan la vida, que es muy distinto, pero el sufrimiento per se no te mata. ¿Sí? Entonces tenemos ahí las 4 características. Si me piden especificar algunos tipos, ¿no? Por darle cierta definición, podemos mencionar, por ejemplo, la generalización. Pensamientos como que todos los hombres son iguales, típico. Los peruanos son, la gente de tal país son. ¿Y por qué mencionas esto? Porque tal vez viviste una experiencia con un peruano y a partir de esa experiencia particular tú concluyes, todos los peruanos son. La gente de tal lugar son. Las mujeres, todos ustedes. Sin ninguna evidencia, solo a partir de un hecho específico tú concluyes, ¿no? Como que sobre un punto en particular tú generalizas a todo el contexto, ¿no? El entorno clásico, ¿no? Otro tipo de pensamiento es aquel donde nosotros solicitamos cosas y las solicitamos de manera polarizada. ¿De me quieres o no me quieres? Con tu pareja, ¿no? Y están evaluando la relación y tú dices, ¿cómo estamos? Y tu pareja te dice, bueno, creo que no estamos en proceso. No, a mí no me vengas en proceso. ¿Estamos bien o estamos mal? Pues que no es ni bien ni mal, dice tu pareja. Creo que tenemos fortalezas, tenemos debilidades y estamos en un proceso de mejora. No. Simplemente, bien o mal. O cuando una amiga te pide, un amigo te dice, oye, préstame dinero. ¿Eres mi amigo, no? Sí, pero ¿eres o no eres? Si eres, préstame. Y si no, no le des tanta vuelta. ¿Sí? O si tenemos un examen, le dices a tu compañero, ¿has estudiado? Más o menos. No, pues, ¿has estudiado o no? Porque eso es más o menos. Ya son personas que viven en esos dos extremos. No aceptan puntos medios. ¿Verdad? Otro tipo de pensamiento es aquel pensamiento donde nosotros hacemos una especie de filtro de información. Les pongo el ejemplo. Estás en un examen, ¿sí? Hay 10 preguntas, respondes 7, respondes 8 buenas y en 2 te equivocas. 8 buenas, 2 erradas. Terminas el examen y a la salida un amigo te dice, oye, ¿qué tal tu examen? Y tú dices, estuvo terrible. Esta conclusión es a partir de esas 2 preguntas que no respondiste. Entonces mira que tuviste una experiencia con cosas buenas y con cosas no buenas. Pero como efecto filtro, como coladera, tú dejas pasar solo lo malo y lo bueno se va. Esas 8 preguntas respondidas correctamente no cuentan. Con solo lo malo tú dices, el examen estuvo terrible. Y lo mismo haces en tu relación, lo mismo haces en tu trabajo. Sueles hacer una evaluación en donde tienes factores a favor y en contra,
pero tú solo te quedas con lo malo, ¿no? Y a partir de allí concluyes. A partir de ahí solo tú evalúas la realidad en función a eso malo que filtraste, ¿no? Un pensamiento más es el típico pensamiento adivino, ¿no? Que se da en las relaciones interpersonales, laborales, familiares, ¿no? Todos nosotros tenemos la capacidad de suponer, generamos conjeturas, hipótesis a partir de ciertos datos, ¿no? Pero el problema es cuando estas hipótesis, conjeturas, que probablemente sean ciertas y probablemente no, el problema es que nosotros las asumimos como reales. Y a partir de allí hacemos o sentimos cosas. Digamos que hoy yo paso por tu lado y tú no me saludas. Hecho objetivo, hecho indiscutible. Pasé por tu lado y no me saludaste. A partir de ese hecho, yo empiezo a conjeturar. Está molesto. Y hasta ahí no hay problema, porque podría ser una alternativa. Pueda que estés molesto. Pero cuando tienes pensamientos negativos, tú no dices pueda que. Tú asumes, está molesto conmigo. Y a partir de ahí te enojas con él, te deprimes, te sientes incómodo. Cuando lo cierto es que solo es una posibilidad. No tienes ninguna base para asumir. Pero tú asumes. Es más, vas y le haces problema, lo enfrentas. ¿Qué tienes, ah? ¿Por qué no me saludas? ¿Por qué no eres más sincero y me dices que no me quieres hablar? La otra persona, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No te vi. Ah, sí, crees que no te conozco. Y en fin. Porque las personas suponen y sus suposiciones las asumen como reales, ¿no? Como si tuvieras la bolita mágica que te permite adivinar, ¿no? Como si fueras un mentalista que puedes adentrarte en la mente de las personas y saber qué piensan, qué sienten, ¿no? Es como que vas en el carro y una persona del sexo opuesto te mira y tú empiezas a elucubrar, ¿no? De gusto. Mira, ¿cómo me mira? Ya se templó de mí. Ah, y empiezas a alucinar, ¿no? Entonces, esto pasa en situaciones, digamos, sin importancia, como esto del ir en la movilidad, pero a veces sucede en situaciones muy importantes, en tus relaciones de pareja, en tu vida familiar, tu vida laboral incluso. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos otros tipos de pensamientos, ¿no? Que todos tienen esta misma directriz, ¿no? De no tener base, de ser extremos, ¿no? De ser drásticos, rígidos, ¿no? Darse de manera exigente, sin ningún punto medio, sin ninguna relatividad. ¿Ok? Entonces, nuestra tercera conclusión, podemos decir que los pensamientos negativos son extremos, rígidos, tienen una inadecuada valoración de las personas, de sí mismos y de los demás, expresan una incapacidad de sufrir, como si no se pudiera. Sin embargo, ya dijimos, no es que no se pueda, es que no se quiere. Y una exageración de lo malo, ¿no? Una magnificación de lo malo que le toca vivir. Bien, entonces, ahora sí, con todas estas premisas que estamos compartiendo, vamos al meollo del asunto. ¿Cómo erradicar los pensamientos negativos? Ya dijimos, no podemos dejar de pensar. Ya vimos que hay pensamientos positivos y pensamientos negativos que siempre se dan. Y ya aprendimos que son los negativos los que nos hacen sufrir. Entonces podríamos suponer, pues si no se puede dejar de pensar y hay que pensar positiva y negativamente, simple, ¿no? Después que pensé negativamente lo erradico, lo saco, lo estirpo, ¿no? Pareciera la lógica. Si no se puede evitar pensar, una vez que ya pensé, pues lo saco de mi mente. Yo no sé si ustedes alguna vez han intentado dejar de pensar y no les ha resultado peor. Dices, no quiero pensar en él, no quiero pensar en ella, y más piensas. O cuando tienes un hecho importante, un examen, una entrevista de trabajo, una exposición,
y dices, vamos Vicente, tranquilo, piensa en otra cosa, y peor piensas. Y es que la mente humana tiene estas cosas, ¿no? A veces nos enreda. Lo cierto, el título de este compartir es cómo erradicar los pensamientos negativos, ¿no? Porque es impactante, porque es marquetero. Me gustó y bueno, lo dejé como tal. Pero en realidad, más que erradicar los pensamientos negativos, lo que podemos hacer es modificarlos, cambiarlos, replantearlos. Erradicarlos, sacarlos, no. Lo que sí puedes hacer es cambiarlos de negativos a positivos. ¿Cómo lo logramos? Sobre la base de las 4 características anteriormente vistas, podemos ahora replantear esas características negativas y ver cuál sería su solución. Y a partir de allí, ir mejorando, modificando estos pensamientos negativos. ¿Bien? En primer lugar, recuerden que hablamos de que evaluamos incorrectamente nuestras necesidades. Es decir, confundimos nuestras necesidades psicológicas, que a lo mucho nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida, y le damos una magnitud como si fueran necesidad fisiológica, como si de ella dependieran nuestras vidas. Entonces, un punto de partida para modificar nuestros pensamientos es evaluarlos correctamente de acuerdo a nuestras necesidades. Fundamental. Tú quieres tener una pareja, quieres tener un hijo, quieres trascender, quieres reconocimiento. Toda necesidad psicológica es válida, es justo que lo expreses, pero recuerda, no se trata de tu vida no está en riesgo. Solo te expones a no vivir tan placenteramente si no lo satisfaces. No confundas. En la medida que confundes la valoración de tus necesidades, es el punto de partida que lleva a la cadena de sufrimiento. Si en un momento sientes deseos, anhelas casarte, tener un hijo, viajar, descansar, en fin, ¿tienes alguna necesidad orientada con lo psicológico que no tenga que ver con comida, con beber líquidos, con abrigarte, con esas necesidades básicas fisiológicas? Pues entiende que si las satisfaces, qué bien. Y si no las satisfaces, aprende a asumir ese momento de frustración, que es parte de la vida. Segundo, hablamos también que tenemos una inadecuada valoración. Pensamos que si nuestras necesidades no se satisfacen, entonces no podremos, somos incapaces, ¿no es cierto? Somos defectuosos, o las personas son defectuosas, o la humanidad es defectuosa, porque nuestras necesidades no se cumplen. Aceptemos incondicionalmente la naturaleza humana. El ser humano es imperfecto. Las relaciones humanas son imperfectas. La humanidad es imperfecta. Y entonces, si alguna vez te equivocas, si alguna vez se equivoca tu pareja, tus hijos, tus amigos, si alguna vez se equivocan los demás, la sociedad, tu entorno, entiende que es parte de la condición humana. Nadie es perfecto, tú no lo eres. No se trata que yo te amo, pero eres demasiado celoso. Yo te quiero, hijo, pero eres muy flojo. El amor es incondicional, y ese tipo de incondicionalidad necesitas tú tener para aprender a vivir, aceptando lo bueno de la vida, y cuando te toque, aceptando lo malo, aceptando la enfermedad, aceptando la muerte, aceptando la decepción, que aunque no queremos que toque la puerta de nuestras vidas, tenemos que entender que siempre hay una posibilidad que suceda y asumirlo cuando eso pase. La tercera característica negativa de la que hablábamos es que creemos que no podemos sufrir. Y ya mencionamos que no se trata de no poder sufrir, se trata de no querer. Así que lo que tenemos que aprender
es aprender a vivir y asumir el dolor, a enfrentarlo. No le corras. Con una persona con la que yo trabajaba, le preguntaba, me decía ella, mi bebé se va, me decía, ¿no? Por su hija que viajaba, se iba al extranjero. Y esta señora lo veía como que si se va, me cae el mundo. Es mi vida, es mi todo, me he dedicado toda la vida a ella. Y entonces yo le mencionaba, hagamos un ejercicio. Quiero que se ubique en ese momento que su hija ya se fue. ¿Cómo se siente? No me diga. Por favor, hagamos el ejercicio. Mal, me siento vacía, viendo cada momento, cada lugar de la casa, triste, extrañándola. Ya. ¿Y por cuánto tiempo se ve así? ¿80 años? ¿Toda la vida? Así en su lecho de muerte se ve sufriendo de igual manera por el viaje de su hija. Y la señora le mira y le da una leve sonrisa y no, pues no exagéreme. ¿Por cuánto tiempo? ¿50 años? ¿30? ¿20? No, me dice, calculo pues será pues, un año. Ok, ¿qué edad tiene usted? Ella tiene como 40 y tantos, ¿no? Okay. 40 y tantos, supongamos que sea así. Podría ser menos, pero supongamos que sea como usted dice. Y es ese año. Pues les quedan otros 40. ¿Cómo era su vida antes de tener a su hija? ¿Y no podría volver a ser así? Total, su hija no es como sus pulmones. Su corazón, ¿no? Que lo necesita porque si se lo arrancan, pues deja de vivir. Su hija ha sido una etapa importante de su vida, pero no ha sido su vida. Es una etapa. Hay otras etapas y quizá ahora le toque replantear su vida y también hacer un nuevo proyecto, viajar, descansar, conocer gente. Conversando con la señora ya fue entendiendo la idea, ¿no? Que a veces vemos el dolor como que nos va a matar, nos va a acabar, por querer evitar sufrir, ¿no? Y lo cierto es que nadie está libre de dejar de sufrir. Repito, es parte de la vida. ¿Mm? La última característica relacionada con lo que venía mencionando es exagerar lo malo, ¿no? Esta señora veía el viaje de la hija como el fin del mundo. Y lo que tenemos que hacer es aprender a aceptar lo malo en su verdadera magnitud. No hay que minimizar, ojo, o sea, el viaje de la hija obviamente la afectaba, ¿no? Dedicaba unos 20 años o más a cuidarla con un pensamiento, siempre vas a estar conmigo, tú eres mi razón de ser, y pensamiento de ese tipo que muchas madres tienen. Obviamente, ante la partida de su niña, de su hija, era lógico que se sintiera mal. O sea, nadie lo está negando. Lo que nosotros sugerimos es, ok, si te toca vivir, dale su valor, no lo minimices. Yo, con el respeto de los que sí creen en esta postura, yo no creo en el positivismo de que piensen bueno y todo lo bueno te pasará y la vida es bella y todo es color de rosa. Yo tengo una visión de una vida humana, de una vida imperfecta, de una vida con días de calor y días de frío, días de sol y días de sombra, alegría, tristeza, vida, muerte, satisfacciones, frustraciones, éxitos, fracasos. Es eso. Cuando nos toca lo bueno, pues aprovechar. Y cuando nos toque de lo otro, asumir, encogernos de hombro y afrontarlo con valentía. Bien, entonces, la cuarta conclusión a la que queremos llegar es que debemos cambiar los pensamientos negativos por positivos, cambiarlos, evaluando bien nuestras necesidades, entendiendo que nuestras necesidades psicológicas no ponen en riesgo nuestras vidas, solo nos hacen sufrir y hay que afrontarlo cuando nos toca, ¿no? Aceptar la imperfección humana, no condenarnos ni condenar a los demás cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? Cuando esto pase, pues
como decimos ahora criollanamente, tener correa, tener aguante, entender que va a pasar. No hay dolor que dure toda la vida, salvo que nosotros nos dediquemos a revivir la herida día tras día. Y aunque no lo crean, muchas personas hacen eso. No superan las heridas del alma, las decepciones, las penas, la muerte, porque día a día se dedican al deporte a revivir la herida. Y obviamente así la herida nunca va a cicatrizar, ¿no? Y junto con la tolerancia al dolor, tenemos que aprender a valorar lo malo en su magnitud real. Es malo, es muy malo, es tremendamente malo, pero no es la muerte. Así que sí voy a poder. He podido superar otras situaciones. Esta me va a costar más tal vez, pero no creo que me mate. No se trata de mi supervivencia. No se trata de mis necesidades básicas. Esto es psicológico, ¿no? Quisiera, antes de terminar, mencionarles que mucho depende de cómo veas la vida para que la vida tenga un significado para ti. Como empezamos hoy diciendo, los hechos no nos generan dolor, perturbación, ni mucho menos. Los hechos son solo hechos. Mucho depende de cómo nosotros interpretamos, percibimos, pensamos sobre lo que sucede. Como decía un filósofo griego, pienso, luego existo. Parafraseándolo, pienso y luego se da mi realidad. Luego se da el mundo según lo que yo pienso. Les agradezco muchísimo la atención. Visiten mis redes, contáctenme y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.